Ok. Y bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida a Sofía Mora Steiner, que es coordinadora de la Unidad de Diseño, Análisis y Productos del Censo 2022 en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ella es máster en Gerencia de Programas y Políticas Sociales por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Tiene 12 años de formar parte del INEC y inicialmente se unió al equipo del Censo 2011 y desde el 2013 al 2017 ha formado parte de la Unidad de Estadísticas Demográficas y desde el 2017 del equipo del Censo 2022. Sin más, entonces, Sofía, te cedo la palabra. Y nada más, vamos a tener la charla de Sofía y después, al final, vamos a tener una sesión de preguntas con ella y otra compañera del INEC, Elizabeth Solano, que nos va a estar acompañando también. Entonces, para que las preguntas las vayan anotando y las hacemos al final. Ahora sí, Sofía. Hola, bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerles el espacio, la oportunidad de poder brindar esta charla inaugural. Además, es un honor para mí y para el INEC poder estar en esta actividad tan importante y poder comentarles sobre el censo 2022, que estoy segura que ya todos y todas ustedes han conocido sobre esto, pero hoy vamos a profundizar un poco más, vamos a recordar algunos de los procesos más importantes de un censo, también con miras al desarrollo de una operación estadística tan importante como esta, que es la operación estadística más grande que se hace en el país. Y bueno, también desde ya desearles unas exitosas jornadas. Los temas que se van a tratar son realmente interesantes y creo que sin duda los datos del censo serán de mucha utilidad para seguir desarrollando estas temáticas. Voy a compartirles mi presentación. Okay. Espero que la estén viendo. Y bueno, quería que primero iniciáramos como haciendo un repaso de qué es un censo de población y vivienda. Tal vez para ustedes esto sea bastante claro, pero nunca está de más recordar qué es y para qué sirve y por qué se hace. Perdón, me fui una... Ahí. El Censo Nacional de Población y Vivienda es la operación estadística más grande que se hace en un país, como les comentaba. Y es también, a su vez, el operativo más complejo porque debe abarcar la totalidad del país. La razón de ser de un censo es justamente poder contabilizar y caracterizar a todas las personas, pero además también todas las viviendas del país. Por eso es un censo de población y vivienda y tiene como principal objetivo poder brindar datos desagregados. Ese es su sus principales beneficios. Porque es la operación estadística que nos va a permitir tener información a niveles de provincia, cantón, distrito e incluso posiblemente a niveles aún más desagregados como las unidades geoestadística mínimas, que son las unidades que crea el INEC para hacer el recorrido en el censo. ¿Y por qué es tan importante esto de la desagregación? Bueno, porque tener datos así desagregados es sin duda fundamental para evaluar, para planificar, para también visibilizar a poblaciones que es bastante complejo identificar con otras operaciones estadísticas, como por ejemplo una encuesta. En un censo podemos tener la información detallada de poblaciones tan específicas como por ejemplo la población indígena e incluso las poblaciones indígenas de cada uno de los pueblos, también la población afrodescendiente, las personas adultas mayores, los niños y niñas, personas con discapacidad, que son poblaciones que sin duda debemos visibilizar, debemos conocer sus características, pero que es complejo poder hacerlo utilizando otras operaciones estadísticas.
Y bueno, acá quería traerles algunas fotografías que reflejan la complejidad de un proyecto estadístico como lo es un censo, porque en su alcance debe llegarle a toda la población, como les decía, y eso implica ir de costa a costa, de frontera a frontera, incluyendo islas, incluyendo zonas de difícil acceso porque el territorio o la geografía es compleja, pero también difícil acceso por factores sociales. Y estas fotografías creo que lo reflejan. En esta primera son unos censistas que preparándose para censar en un territorio indígena. También en la segunda fotografía tenemos a una persona en situación de calle que está siendo censada, que por supuesto también al ser personas residentes habituales del país, las personas en situación de calle también deben ser censadas y por eso también se realizan operativos especiales para eso. Sin duda, también el tema del clima afecta porque donde hay un sol precioso, al otro extremo del país puede haber una tormenta terrible, como en esta fotografía que fue durante el censo piloto en el Guarco. Y también toda la logística que esto implica, porque debemos llevar material, debemos de armar una logística de distribución, para que cada persona censista tenga su material en el momento que tiene que ser, en todo lo que debe llevar, su indumentaria, su dispositivo móvil, el chip que iba a utilizar para el dispositivo móvil. Y esa fue también una logística enorme, que no es solo la compra y distribución de todo eso, sino después el retorno de todos esos materiales. Incluso también las diferentes formas que tenemos que utilizar para llegar a todos los lugares, como por ejemplo en esta fotografía que se tuvo que utilizar un helicóptero para llevar a uno de los territorios indígenas en Alto Telire. Y en esta también una prueba que se hizo en un centro penitenciario para poder censar a la población privada de libertad, que también implica una logística súper compleja de coordinación con diferentes instituciones, porque además de todo estábamos en pandemia y entonces también hay que seguir ciertos protocolos sanitarios. Entonces, bueno, estas como que son unas cuantas fotografías que reflejan algunas de estas complejidades que, que implica hacer una operación estadística como esta. Pero también quería hablarles un poco de esa historia de los censos, porque este censo 2022 es el 11º censo nacional de vivienda y el 11º de población y el 7º de vivienda. Ya el INEC y Costa Rica tiene una historia de más de 100 años de hacer censos y, y también es muy interesante conocer cómo ha ido evolucionando todo esto, todos estos procesos de cómo hacemos los censos. Y también yo creo que ahorita que también estamos en esto de la virtualidad, las fotografías también nos permiten ir como a recordar estos momentos. Acá les traigo algunas fotografías, esta primera del censo de 1950, donde un docente estaba realizando el censo. Vean que tiene, bueno, él muy elegante y además eran unos cuestionarios muy largos, como en forma horizontal, como unas matrices que debían completar. Algunos en un anuncio del censo del 63, esta fotografía también representa la complejidad que era tener una base cartográfica, que es la base que utiliza un censo para poder recorrer todo el país, y que en aquellas épocas debía hacerse con mapas hechos a mano. Y que
y que expertos cartógrafos también hacían con gran detalle. Y bueno, así ha ido evolucionando. En el censo 2011 ya pasamos a una cartografía digital y también a cuestionarios que fueron escaneados. Tal vez algunos habrán participado en el censo. Sé que algunos de los que están acá participaron en el 2011 y les tocó llenar las bolitas, como cuando llenábamos la matrícula de la U o cuando hacíamos los exámenes del ministerio. Y eso se escaneaba y era también un súper avance porque antes todo eso se tenía que digitar y había ejércitos de personas digitando. Y bueno, ese fue un gran avance. Sin embargo, para este censo 2022 también hacemos un salto importante y nos metemos a hacer un censo prácticamente digital con una aplicación que se llama la App Censista, donde los censistas, como en esta última fotografía, llevaban un dispositivo móvil y en ese dispositivo llevaban una aplicación que era la que les permitía además tener ahí el mapa y tener su carga de trabajo y realizar ahí mismo las entrevistas. Entonces también este contexto es muy importante de cómo estas operaciones estadísticas han ido evolucionando también de la mano con los cambios tecnológicos y con los cambios metodológicos a nivel mundial. Los censos se marcan en una ronda de censos a nivel internacional. Esta que estamos nosotros es la ronda de censos 2020, que la mayoría de los países tuvimos que atrasar por diferentes factores y principalmente la pandemia por COVID-19, pero que también se establece como una obligación en la ley. En el caso nuestro es la ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional, que establece que el INEC es el ente que debe elaborar las estadísticas nacionales procedentes de los censos de población y vivienda cada 10 años. Cada 10 años por justamente toda esta complejidad que les estoy comentando. Y bueno, ahora sí, entremos al contexto del censo 2022, que es también un contexto complejo. Es realmente uno de los censos más complejos que ha tenido que desarrollar la institución. Estas son las estimaciones con las que iniciamos, que era una estimación de 1.770.000 viviendas aproximadamente, las que debíamos censar. Una proyección de 5.200.000 personas. Sabemos que esta proyección pues se ha tenido que ir ajustando porque también han habido cambios demográficos importantes en el trayecto en el que se elaboraron esas proyecciones. Y bueno, con base en estos datos, estimábamos 14.000 personas en campo, entre personas censistas, personas supervisoras y también coordinaciones de centros operativos, que ya les voy a explicar un poco más cómo era esa distribución. Bueno, y este censo originalmente tenía que realizarse en 2020, después a 2021, porque sabemos que en 2020 inició la emergencia sanitaria, no solo en Costa Rica, sino también a nivel mundial. Pero también en ese momento hubo importantes incertidumbres presupuestarias que creo que también muchos conocen, fue también de dominio público, porque el INEC, a pesar de tener los recursos, no pudo ejecutarlos debido a la regla fiscal. Para eso se tuvo que hacer una reforma a la ley 9694 para que se permitiera a la institución poder utilizar los recursos que tenía disponibles para ejecutar el censo. Y eso generó que tuviésemos que pasar el censo para 2022, que es un año electoral. Y sin duda también eso es un factor que incide en que esto sea aún más complejo. Nunca se recomienda hacer un censo en año electoral por diferentes razones, pero principalmente también porque se relaciona la institución con campañas políticas, lo cual no es adecuado.
Sabemos que un instituto de estadística debe tener independencia técnica completamente y por lo tanto, al estar tan cerca de una campaña electoral, eso puede hacer que la gente tenga una percepción errónea. Pero además, en Costa Rica tenemos las elecciones en febrero y sabíamos que lo más probable era que tuviésemos una segunda ronda. Y esa segunda ronda fue en el mes de abril, por lo tanto no podíamos realizar el censo en ese primer cuatrimestre del año. Y por lo tanto se tuvo que hacer en el mes de junio, iniciar en el mes de junio, que era el inicio de la época lluviosa. Y fue una época lluviosa, o es, y lo estamos viviendo todavía, es una época lluviosa que ha sido bastante complicada y que en el momento del operativo, que originalmente era del 8 al 28 de junio, generó pues muchos desastres naturales. Hubo zonas que estuvieron aisladas, censistas que no pudieron salir en ciertos momentos. Bueno, todo eso también es importante que se tenga en este contexto. Pero además, también recuerden que tuvimos los ataques, los ciberataques a diferentes instituciones semanas antes del censo, que si bien el INEC no fue objetivo de estos ciberataques, por supuesto que eso genera una alarma entre la población y genera también que las personas tengan aún más resistencia a brindar información. Entonces, bueno, este también es un contexto importante que hay que conocer y que también tiene que ver mucho con que hayamos tenido que ampliar el periodo de recolección. En este momento seguimos todavía en algunas zonas recolectando información y también con el autocenso, que es otro método de recolección que también les voy a comentar ahorita. Pero bueno, entonces hablemos de todas estas, las etapas que implica hacer un censo y en sí una operación estadística como esta. Un censo se conforma principalmente de 3 etapas. La primera es la etapa precensal, que en realidad es la más larga, porque es la que implica toda la preparación. En el caso de este censo 2022, esa preparación inició en el año 2017 y con esta primera actividad que es importantísima y que sin esa no hay censo, que es la actualización cartográfica. Esta actualización cartográfica en realidad es como un precenso. En algunos países hacen un conteo de población incluso antes. En Costa Rica no lo hacemos así, pero para nosotros fue también la posibilidad de puntear todas las viviendas que estaban en ese momento. Fue un proceso bastante arduo porque hubo un equipo grande de personal del INEC, de la unidad de cartografía, que recorrió el país completo para actualizar la cartografía, porque un censo, a diferencia de una encuesta, no tiene un marco muestral, sino que en realidad pues va a todo el país y por lo tanto necesitamos los mapas actualizados de todo el país. Y esta actualización además era completamente digital. También tenemos otras actividades importantes en las que ahorita voy a profundizar, como el proceso de consulta a usuarios y el diseño del cuestionario, que es un proceso también amplio y muy participativo. También toda la elaboración de la estrategia de recolección de datos, de contratación de personal en diferentes partes del país, de hacer alianzas y un montón de coordinaciones que es necesario hacer. Y también en el caso de este censo en particular, un amplio desarrollo tecnológico, de desarrollo de software y también de integración de toda la infraestructura tecnológica que también llevó bastante tiempo. Y ya lo que es más cerquita al censo, que es ya la organización como tal de la recolección, y un
censo piloto. Y el censo piloto es también fundamental porque es el que nos permite probar todo lo que hemos planificado. Y en nuestro caso, el censo piloto se hizo en noviembre de 2020. Una vez que termina el censo piloto, prácticamente inicia la etapa censal, que esa es la etapa que inicia con la capacitación al personal censista, pero ahí entre esa está otro que es muy importante, que no está aquí reflejado, que es el reclutamiento de ese personal. Que recuerden que para este censo eran 14,000 personas que debían reclutarse. Y es un reclutamiento también que para este censo fue distinto. Usualmente el INEC trabajaba con los docentes del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, debido a que se amplió el periodo de recolección, antes eran 5 días, ahora fueron 18 días. Y también a que estábamos en un contexto, todo ese que ya les expliqué y que también no es secreto para nadie, las complejidades que tuvo el Ministerio de Educación Pública, pues no podíamos trabajar en este censo con el MEP. Por lo tanto, también tuvimos que cambiar la estrategia y tuvimos que reclutar al personal con alianza con las federaciones de asociaciones de desarrollo comunal. Y fue un proceso bastante complejo. Por supuesto que también ahí, una vez que capacitamos al personal, empieza la campaña de comunicación para decirle a la gente, va a haber censo, ábranos la puerta, el censo es totalmente confidencial, crea en nosotros, y la recolección, ¿verdad? Que es el hito más importante en esta etapa censal. Y bueno, finalizando la recolección, inicia la etapa postcensal, que también es una etapa que a veces queda muy oculta, pero que es también necesaria, importante, y que sin eso al final no obtenemos resultados, que es todo el procesamiento y análisis de los datos y también la elaboración y difusión de los productos estadísticos, que es lo que llega a la población, ¿verdad? Y que es lo que se utiliza finalmente para tomar las decisiones. Bueno, y ahora sí entrando a las novedades, porque son bastantes. También queríamos iniciar por la parte de la actualización cartográfica, que bueno, ya les he ido adelantando un poquito sobre esto, pero fue bastante novedosa los cambios metodológicos que implementamos en la actualización cartográfica, porque si bien ya teníamos una cartografía digitalizada desde el 2011, esta vez tuvimos los puntos georreferenciados de todas las viviendas del país que estuviesen al momento de la actualización cartográfica. Esto también permitió identificar crecimientos o decrecimientos. Hubo cambios importantes en la geografía del país, hubo creación de distritos nuevos, incluso de cantones nuevos, hubo, por ejemplo, carreteras nuevas que dividieron zonas, como la Ruta 27, en el censo 2011 no existía, está en construcción, y para este censo pues ya dividió muchas de las unidades que pasaban por ahí. Hubo cambios de límites, y todo eso se hizo en esta actualización cartográfica, que además también permitió puntear puntos, las referencias, que para nuestro país es muy importante porque nosotros no tenemos nombres de calles y avenidas, o aunque los tengamos no los usamos, y nos orientamos por medio de los puntos de referencia, ¿verdad? Que son las pulperías, las iglesias, las escuelas, todo eso está en los mapas. Y también el nombre de las localidades. Pero además, a partir de toda esta actualización cartográfica, se dividió al país en áreas de empadronamiento, que son las áreas que tenía a cargo cada uno de los censistas. Como ven, es un trabajo de mucho tiempo, inició en 2018 y terminó a finales del 2020. Pero que tiene estas particularidades tan importantes que nos van a permitir tener información muy detallada.
La otra novedad que quería compartir es todo el proceso del diseño del cuestionario censal, que a veces también queda invisibilizado, pero que es uno de los cuestionarios más complejos de diseñar. No es como coger el cuestionario del censo pasado y repetirlo, sino que también por las buenas prácticas estadísticas y también todos los procesos que están determinados para diseñar un cuestionario requiere de un proceso amplio de consulta. Este proceso lo iniciamos también en el 2018. Iniciamos con un proceso interno de consulta, con la elaboración, sí, que elaboramos 10 grupos temáticos dentro del INEC con personas expertas del INEC para hacer una primera revisión de los temas, de lo que teníamos, de lo que hemos investigado, de qué se ha investigado, de qué se ha utilizado, qué no se ha utilizado. Y después nos fuimos al proceso de consulta con usuarios externos, que fue un proceso donde tuvimos diferentes modalidades, tuvimos talleres participativos, tuvimos un proceso de consulta abierto en la web donde cualquier persona podía sugerir algún tema para el censo. Tuvimos reuniones de validación con personas expertas, con organizaciones de sociedad civil, grupos focales. También tuvimos talleres para temáticas específicas como por ejemplo etnia, discapacidad. Y bueno, al final fue un proceso donde participó muchísima gente y tuvimos 183 instituciones que participaron, 484 personas. Visitamos las 7 provincias del país, no solo esperamos a que la gente llegara al INEC a decirnos qué necesitaba, sino que también nosotros fuimos. Por ejemplo, en el tema de discapacidad, fuimos a todas las sedes regionales de CONAPTIS e hicimos talleres ahí con personas con discapacidad. Visitamos 10 territorios indígenas también para hacer la consulta sobre la pregunta étnica y al final tuvimos un total de alrededor de 390 requerimientos que tuvimos que después analizar y determinar cuáles de esos sí podían incorporarse en el censo. Pero también tuvimos una serie de pruebas cortas en campo. Una vez que hacíamos una primera versión del cuestionario, íbamos al campo, regresábamos, modificábamos y así. En estas pruebas cortas censamos aproximadamente 1000 viviendas y cerca de 3900 personas. Y también por primera vez en un censo hicimos pruebas cognitivas, que son pruebas cualitativas que nos permiten saber si las personas están comprendiendo las preguntas y el vocabulario y la redacción que estamos utilizando. Estas pruebas cognitivas también nos permitieron, nos abrieron los ojos, nos permitieron y saber cuáles preguntas en realidad podrían modificarse un poco o que algunas no estaban siendo comprendidas como nosotros creíamos que se estaban comprendiendo y nos permitió mejorar muchísimo las preguntas. Y finalmente el censo piloto, que es esa gran prueba que les comenté, donde pues terminamos de probar el cuestionario, hicimos algunos ajustes y con base en eso tuvimos el cuestionario del censo. Este es un proceso que duró 3 años. 3 años en todo este proceso. Al final tuvimos 19 preguntas de temática de vivienda, 15 preguntas para hogar y 43 preguntas para población. Acá les también punteo algunas novedades temáticas que incluye el cuestionario, como por ejemplo el tema de la antigüedad de la vivienda, el tema del lavado de manos, del reciclaje y de hacinamiento tecnológico, que son temáticas que además toman relevancia en el contexto de emergencia sanitaria que teníamos en el país. En el tema de hogar se mejoró la identificación de la población emigrante, que también es importante para poder hacer mejores estimaciones de población.
Y en la parte de población se incluyeron algunos temas importantes como la identificación de núcleos familiares. Antes solo teníamos la identificación del hogar, ahora también podremos identificar núcleos dentro de esos hogares. Se hicieron mejoras metodológicas importantes en la temática de etnia y discapacidad. Se incluyó el tema de la movilidad para el estudio y para el trabajo, el cuidado de personas, tanto en la niñez como la población adulta mayor, el tema de inglés y educación no formal y también de teletrabajo, que por supuesto no se podía quedar por fuera. Voy a ir acelerando un poco porque ya llevo como mucho tiempo. Bueno, también tuvimos novedades importantes en la capacitación. Por primera vez en un censo se hizo una capacitación en modalidad B-Learning, que es una parte virtual y una parte presencial. Se elaboraron 5 cursos virtuales que incluyen diferentes recursos didácticos como juegos, como videos interactivos, infografías, cursos muy visuales, muy interactivos para que las personas pudieran incorporar todos los conceptos teóricos antes de ir al presencial, que era la parte práctica, donde ahí sí las personas iban a practicar con el dispositivo móvil. Estos cursos estaban preparados para que fueran de 10 días en modalidad asincrónica, es decir, las personas se conectaban en cualquier momento, cualquier hora. Y después el presencial fue de 2 días durante 8 horas. En estos presenciales, como les decía, era donde ya se les entregaba el material y ahí practicaban con el dispositivo móvil. En la parte de organización de campo también hubo cambios importantes. Tuvimos más agencias censales que las que habíamos tenido en los censos anteriores. Las agencias censales son los equipos de trabajo del INEC que se desplazan a diferentes partes del país. De hecho, son personas que viven en esas zonas y que se encargan durante aproximadamente un año, año y medio de coordinar todo lo necesario para que esa zona pueda ser censada. ¿Como qué? Como por ejemplo, coordinaciones con el gobierno local, con las asociaciones de desarrollo, con los centros educativos, con los barrios, toda la que tenga que ver con organización para entrar a los condominios, a las viviendas colectivas, etcétera. Todo ese trabajo lo realizan las agencias censales que tuvimos 34 alrededor del país. También se realizaron una serie de convenios, muchos convenios con muchas instituciones que debían darnos permisos para muchas cosas o también apoyos para poder, por ejemplo, Fuerza Pública o la Guardia Costera, que nos permitiera también utilizar sus medios de transporte. También hubo que hacer muchísimas contrataciones y convenios, entre esos las contrataciones de las 14 federaciones de asociaciones de desarrollo, que fueron quienes a su vez contrataron al personal censista. También durante este periodo de organización de campo se debía verificar los crecimientos porque si bien se hizo toda la actualización cartográfica, está terminando en 2020, pero el censo fue hasta 2022. Entonces también se tenía que verificar si hubo crecimientos en ese periodo y por supuesto hacer la asignación de las personas censistas a cada área de empadronamiento y también la logística de armado y distribución de materiales que les comenté al inicio, que para este censo se trabajó con Correos de Costa Rica. Y también se hace además un diseño de las estrategias. En realidad los censos no es solo ir casa por casa, hay muchas estrategias que utilizamos para poder obtener las entrevistas. También no es solo que va un censista solo, ¿verdad? Haciendo su ruta, sino que puede ser que haga un recorrido en barrido, como este que ven en esta primera fotografía, donde ven muchos censistas. Este era un asentamiento informal en Cartago,
donde por seguridad y por solicitud de la fuerza pública solo se podía entrar a ciertas horas y por lo tanto entraron muchos censistas para poder abarcar todo el asentamiento lo más pronto posible. También hubo diferentes instrumentos de recolección, como les comenté, el app censista, pero también el autocenso, que era la forma en que las personas podían de forma autoadministrada censarse por medio de una página web, pero también hubo zonas donde tuvimos que utilizar cuestionarios en papel porque no había buena conexión a internet, o incluso en algunas zonas fronterizas hubo problemas con las coordenadas de los mapas y por eso se tuvo que hacer en papel. Y también diferentes estrategias de cómo se administra la entrevista. Puede ser una entrevista directa, cara a cara, pero también puede ser una entrevista autoadministrada, o sea que la misma persona lea las preguntas y las responda, o también puede ser un puesto fijo, que es como el ejemplo que les di del centro penitenciario, que es esta misma foto. E incluso también puede ser por registro administrativo, como también tuvimos que hacer en los centros penitenciarios o en algunas viviendas colectivas grandes, donde del todo las personas no nos podían dar la información y por lo tanto la institución nos brindaba una base de datos con la información para que nosotros lo incorporáramos directo a la base de datos del censo. En el tema de la recolección, tuvimos una distribución de la población, bueno, del personal de campo en 3 niveles: las coordinaciones de centros operativos, las supervisiones de sección y los censistas, que eran los encargados de la recolección en el campo, pero como les comenté, también tuvimos el autocenso, que era la posibilidad de que las personas utilizando un código pudieran ingresar a una página y censarse a sí mismos. Y todo esto implica también otra novedad, que es la integración de las bases de datos. Como teníamos diferentes métodos de captura o de recolección de datos, también tenemos diferentes bases de datos que deben integrarse, y eso es posible gracias a que cada vivienda tiene un ID único que nos permite que esa entrevista pueda ser integrada a la base de datos y luego pasar al procesamiento. Y ya, ahora sí, para terminar, sería lo que estamos haciendo en este momento, que es el procesamiento de los datos, que es también un proceso bastante complejo. Procesar una base de datos como la del censo requiere de diferentes etapas. La primera etapa es la recepción de esa información, que esa información llegue íntegra, llegue ordenada, pasa por un control de calidad y después a la codificación, que es la parte de asignar un código a las variables abiertas, que son 2, la de ocupación y actividad económica, que parece fácil, pero no lo es todo un proceso realmente complejo de un conocimiento amplio en la temática, y donde estamos además implementando un sistema nuevo de codificación automática. Después de eso pasa la validación de cobertura y de estructura, que nos permite saber que el cuestionario tiene una estructura adecuada, como la teníamos pensada, y después al análisis y solución de inconsistencias, que son, por supuesto, todos esos errores que, al ser personas quienes están recolectando la información, pues usualmente se comete algún error, y eso pasa por esa verificación de inconsistencia para finalmente hacer la creación de variables y tener una base de datos final. En este momento tenemos 42 personas trabajando en este procesamiento de datos, que están divididas en el equipo de codificación y el equipo de validación, y ellos están de forma presencial en el INEC trabajando para también resguardar la confidencialidad de la información y la seguridad también de esas bases de datos.
Y bueno, este es un panorama así rápido, aunque al final lleve más tiempo del que creí, pero son muchas las novedades de este censo, también muchas las complejidades, muchos los cambios y que se han implementado para poder hacer un censo de calidad y que toda esta información pueda ser utilizada para tomar decisiones, para visibilizar poblaciones y para que el análisis de la información y la toma de decisiones se base en evidencia. Y bueno, ahora sí les doy el espacio para que podamos pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Creo que, bueno, montones de cosas, ¿verdad? Tiene este censo y creo que hablo por todos y todas cuando digo que pues aprendimos montones de la nueva metodología que está implementando el INEC. No sé si hay dudas, comentarios del público en general. Por favor, sí, levanten la mano para darles la palabra. Don Arodis. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a la duración, porque esta duración del trabajo de campo es muy diferente a la duración que generalmente tienen los censos. Y mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto para la definición del momento censal? Y si el INEC ha hecho algún tipo de ajuste o algún proceso especial para asegurarse de que el momento censal tenga la calidad que tiene que tener, que es una de las características básicas del censo. ¿Respondo de una vez o esperamos otras preguntas? Sí, no, mejor vamos respondiendo. Ok, muchas gracias, don Arois. Es que como que se me cortó. Respondo, ¿verdad? Bueno, efectivamente es una duración mucho más extensa que en censos anteriores y además tuvimos que ampliar el periodo de recolección por aproximadamente 1 mes y medio más o 2 meses para poder tener una mayor cobertura. El momento censal sigue siendo el mismo. Eso se trabaja en la capacitación, sin embargo, se ha tenido que hacer más énfasis en los censistas que están en esta nueva etapa, porque obviamente ya el momento censal está cada vez más lejos. La revisión, en este momento no hemos hecho algún ajuste porque todavía estamos en el procesamiento de los datos, sin embargo es algo que debemos revisar. Lo que sí en este momento se está haciendo es también una verificación de personas duplicadas, porque sabemos que es posible que en este periodo se hayan trasladado las personas de un lugar a otro, ¿verdad? Se hayan trasladado de vivienda y por lo tanto esa revisión de personas duplicadas la logramos hacer con el número de identificación que tenemos en la boleta, que es el número de cédula o el número de DNI, para las personas que lo asignaron, por supuesto. Pero sí nos ha sido de muchísima utilidad. Hemos podido hacer algunas validaciones de estas personas duplicadas y poder identificar a dónde realmente debían haber sido censadas. También en el cuestionario se incluye el número de teléfono para poder hacer ese tipo de validaciones. Que básicamente es el informante el que nos puede indicar, ¿verdad? Pero sí es efectivamente algo que se debe analizar, pero que no es tampoco algo poco común. Más bien nuestro censo era muy corto. Hay países que hacen censos durante meses, pero sí es diferente para nosotros, por supuesto, porque es la primera vez que tenemos un censo digamos, tan largo. Y es algo que efectivamente vamos a revisar con el análisis de los datos. Sofía, aprovechando un poco la temática de la duración del censo, no sé si nos podrías pues contar un poco por qué o las razones que llevaron a esa extensión, pasar de un censo muy corto a un censo pues muchísimo más largo. Sí.
Sí, claro. Bueno, en principio tuvimos una ampliación de un censo de 5 días que se hacía en los censos anteriores, que en realidad, digamos, eran 5 días efectivos, aunque siempre hay un periodo de recuperación de pendientes, y eso sucede en todos los censos del mundo. Pero digamos que eran 5 días con los docentes. Pasamos de esos 5 días a 18 días, que eran los que teníamos planificados originalmente. Esto se tomó la decisión de hacerlo por varias razones. La primera es el cambio metodológico en la recolección. Pasamos de recolectar en papel a recolectar en dispositivos móviles, lo que implicaba que si hacíamos el censo en 5 días, necesitábamos aproximadamente 45,000 o 50,000 censistas. Y por lo tanto también 50,000 dispositivos móviles, lo cual tampoco era muy viable. Y por lo tanto, ese fue uno de los factores que analizamos. Pero también el poder tener la capacidad de respuesta que en los censos anteriores no teníamos. Un censo de 5 días, lo que pasó el segundo día ya nos costaba mucho solucionar si sucedió algo, porque ya cuando teníamos la solución ya se había acabado el censo, ¿verdad? Era bastante complejo poder tener una capacidad de reacción en tan solo 5 días. Para eso también se amplía el plazo, que además es también lo recomendable, no tener un censo tan corto, pero tampoco tan extenso, con el objetivo de que podamos tener capacidad de respuesta en caso de que surja algunas cosas. Y bueno, después de estos 18 días sí tuvimos que ampliar el periodo por más tiempo, pero ya fueron otros factores que incidieron, como que no logramos tener todo el personal de campo durante el periodo censal oficial. No logramos que se contrataran a todas las personas que se requerían. Por lo tanto, se tuvo que ampliar un periodo donde se quedaron aproximadamente, creo que 2,000 censistas, que fueron a esas zonas que no habían podido ser censadas en el periodo original. Y todavía ampliamos un poco más con personas voluntarias, porque la cobertura que teníamos en ese momento pues todavía no era suficiente, y por eso seguimos haciendo los esfuerzos para poder ampliar la cobertura. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta para Sofía? ¿Comentarios? Bueno, voy a aprovecharme yo entonces y te hago una pregunta más. No sé si nos podrías hablar un poco de, bueno, esa transición que se dio del papel a los dispositivos móviles, que por supuesto tiene pues todo su proceso, y no sé si nos podrías contar un poco cómo fue esas pruebas que se hicieron para, o sea, para los dispositivos móviles y para el autocenso también, que fue la otra parte nueva, digamos, a nivel digital que tuvo el censo. Sí, claro. Es un cambio metodológico súper importante, ¿verdad? Haber cambiado del papel al dispositivo móvil. Fue algo que se analizó por mucho tiempo, pero que también va de la mano con las tendencias a nivel mundial. Ya en realidad pocos países hacen censos en papel, y también pues sale incluso, es muy poco eficiente hacer censos en papel y poco ecológico además. Entonces, bueno, hicimos todo un análisis. Los censos, como les decía al principio, se enmarcan en una ronda mundial de censos, y eso también nos permite tener muchas experiencias de otros países, participar en conferencias, conocer las experiencias que tienen países de la región. Y con base en eso, pues tomamos la decisión de hacer el cambio. El INEC además ya tenía bastantes años, desde el 2010, si no me equivoco, de hacer encuestas utilizando dispositivos móviles. Entonces no era algo del todo nuevo. Por supuesto que sí era nuevo hacerlo en un operativo tan grande, pero entonces por eso
se decidió trabajar de la mano con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en particular con GoTouch, que es un centro de investigación que se especializa en aplicaciones móviles. Y con ellos empezamos a trabajar y a desarrollar la app censista y el autocenso. Hicimos bueno, muchas pruebas, desde las pruebas de campo, iniciamos las pruebitas cortas que les comenté, para probar. Es que el cambio es enorme, porque en el papel tiene que ver mucho dónde pongo la pregunta, cómo hago el pase, qué tan visible, ¿verdad? Cómo se ve, si se resalta el número. Todos esos detalles en el papel son importantísimos. En el dispositivo móvil son otras cosas ahora las que son también importantes, como que los saltos se hagan correctamente, cómo se ve la usabilidad ya para que lo utilicen 14,000 personas fácilmente, cómo se va a ver el mapa, porque además antes usábamos mapas en papel, ahora teníamos que integrar el mapa al dispositivo. Bueno, entonces tuvimos que ir probando todas esas cosas. El TEC hizo también a su vez diferentes pruebas, también de usuarios, y nuestra prueba más grande fue el censo piloto, que utilizamos la app censista, y ahí identificamos cosillas que había que mejorar, cosas del mapa, que tal vez se hacían más lento el proceso, entonces que se podían hacer un poquito más ágiles, y cosas así, ¿verdad? Igual el autocenso. En el autocenso, más que probar, porque el cuestionario finalmente es un espejo del cuestionario del app censista, entonces es prácticamente el mismo. Ahí era más como el tema de cómo lo ve el usuario, cómo deben las letras, los colores, los mensajes, todo eso. También se hizo un trabajo con la gente del TEC, que era experta en este tema de usabilidad, para que pudiese ser una herramienta relativamente sencilla, porque sabemos que siempre hay sus cosas, porque un cuestionario como este pues tiene conceptos complejos, y por eso se hace una capacitación. Entonces teníamos que decir, bueno, ¿cómo una persona que lo va a hacer solo o sola va a entender cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas son cositas que tuvimos que ir analizando. Fue un proceso de aproximadamente 3 años que trabajamos con el TEC para el desarrollo del sistema y para que la aplicación resultara lo suficientemente funcional para el censo. Muchas gracias. Erika, que tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿cómo les ha ido con la tasa de respuesta en cuanto a las personas que hacen autocenso? Y la otra es, si se va a repetir o se va a seguir extendiendo, ¿hasta cuándo se va a ampliar la duración del censo? Un poco en el sentido de la pregunta de don Arodis referente al momento censal. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, con el respecto al autocenso, a la tasa de respuesta, ha sido regular, podría decir yo. Han habido muchas solicitudes, pero no todas concluyen en una entrevista concluida, digamos, completa. Hemos hecho un seguimiento a las solicitudes de autocenso y hemos identificado diferentes factores que pueden estar incidiendo en que la gente no toda termine el autocenso. Hay cuestiones que tienen que ver con justamente esto que les decía de la usabilidad, que tal vez la persona se confundió en algún momento y dejó ahí la entrevista. Algunos problemas para ingresar también con el código, o que simplemente pidieron el código y después se les
olvidó o el código no les llegó porque tenían un bloqueo antivirus en la computadora que no permitió que el correo les llegara. Ha sido difícil. Hemos hecho un seguimiento a todas esas solicitudes, que son en este momento más de 9,000, más todas las que se generaron durante el periodo de recolección, que ahí sí era el censista quien dejaba un papel con el código, y después de que se terminó el periodo, digamos, oficial de recolección, la gente lo podía solicitar por medio de un visor y también del call center o del WhatsApp. Pero sí, no ha sido una respuesta 100%, pero sí hacemos ese seguimiento para recordarle a la gente, para también, en caso de que del todo no pudiesen, se están haciendo las entrevistas telefónicas para que la persona no se quede sin hacer el censo, o también se le da, digamos, la asesoría para que ella pueda hacerlo por sí misma con el autocenso. Y bueno, sobre la extensión, es algo que estamos valorando. Todavía se sigue en campo, son muy pocos los censistas que están en este momento. Como les comentaba, en realidad ahorita son principalmente personas voluntarias, incluso muchas personas del mismo INEC están siendo voluntarias en sus barrios o en alguna zona. Es algo que de hecho vamos a valorar durante estas semanas probablemente para determinar si al finalizar el mes de agosto se cierra el periodo de recolección, o bien si se amplía un poco más. Probablemente si se amplía sea solo la posibilidad de autocenso y ya no tanto la recolección en campo. Pero sí es algo que estamos analizando con el objetivo de poder tener la mayor cobertura posible. Ahí creo que está doña Elizabeth, que es la coordinadora del censo. No sé si se quiere referir a algo de este tema. Si anda por ahí, doña Elizabeth. Hola, hola, buenas tardes. Gracias. Sí, tal vez como lo dice Sofía, ha sido un proceso bien complejo en el contexto que ella mencionaba. Y sí, estamos todavía valorando si es necesario seguir un poquito más o al menos en el autocenso, como ella lo dice, para lograr la mejor cobertura ante las dificultades que se han tenido, pero digamos que entendiendo los aspectos, digamos, conceptuales que nunca hay que dejar de lado, pues también hay un interés de mejorar esta cobertura. Entonces es un equilibrio, un balance que estamos haciendo y que estaremos tomando pues decisiones en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, doña Elizabeth. Les hago una pregunta que está en el chat. Si esa duración del censo se va a seguir ampliando, es decir, si se va a repetir la extensión de la duración en censos futuros. Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Habrá que ver cómo serán los censos futuros también. El INEC también trabaja en un proyecto para poder incorporar cada vez más los registros administrativos, que es también a lo que se avanza a nivel mundial y también en particular a nivel latinoamericano. Por lo que tendremos que analizar cómo va a ser el censo 2030, si va a ser un censo tradicional como fue este censo 2022, o sea, un censo de recolección en campo, o si va a ser un censo que incorpore otras fuentes como estos registros administrativos, y también pues de eso entonces dependerá si para el futuro tendremos un periodo de recolección mayor o menor que el de ahora. Pero es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La persona que está conectada como el Centro de Investigación Observatorio de Desarrollo. Hola, buenas tardes. Hola. Es Agustín, todavía es que no puede cambiar el nombre. Un saludo a todos, ¿cómo están? No, primero que todo, muchísimas gracias y muchos éxitos en estos eventos.
Una pregunta un poco ya más pensando hacia el futuro y la integración de lo que es el censo con la cartografía digital y los productos eventualmente que se van a derivar de esas para poder hacer análisis geoespacial del censo, que creo que esta es la primera vez en la cual vamos a poder hacer uso de ese tipo de herramientas. ¿Cómo han visualizado eventualmente, posterior ya a las etapas de recolección y de montaje y demás, la posibilidad de brindar servicios para poder hacer estadística geoespacial con la información del censo? ¿Cómo eso se estará enmarcando? Gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, es algo que de hecho tenemos en nuestro plan de productos. Además, una de todas esas actividades del censo que les mostré, también hay una que es elaborar un plan de productos, que es cómo vamos a divulgar esa información. Y para este censo sí queremos hacer mucho énfasis en el análisis de la información de forma geoestadística, ¿verdad? Que es en realidad el futuro y que por eso también hemos hecho todo este esfuerzo de tener una cartografía tan detallada. Siempre, por supuesto, debemos hacer un análisis de la anonimización de los datos, de la factibilidad y de qué tanta desagregación se puede brindar al usuario, pero sí estamos trabajando en eso. También la unidad de cartografía está en un proyecto para hacer un geoportal que permita también tener alguna información disponible, pero sí, efectivamente es algo en lo que queremos trabajar y que probablemente también haremos un proceso de consulta para ver con usuarios pues qué es lo que se necesita y cómo se necesita, pero sí es como uno de los objetivos que tenemos. Muchas gracias. Génesis. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta porque como es algo nuevo y también me declaro un poco ignorante en esto del autocenso, no he escuchado un poco o casi nada de eso, entonces quería preguntarle como cómo era ese proceso, o sea, si cualquiera podía entrar a hacerlo y ponía toda la información de una vez o ustedes los guiaban de cierta forma, o sea, me gustaría saber un poco más sobre el autocenso. Claro que sí. Bueno, originalmente estaba planificado así. El censista, cuando visitaba una vivienda y esa vivienda quedaba pendiente porque alguna persona, o sea, porque nadie abrió, entonces desde la app censista podía generar un código. Ese código se anotaba en una boleta de papel que el censista dejaba en la vivienda, en un lugar seguro, debajo de la puerta, por ahí, ¿verdad? Y con ese código la persona ingresa a una página web y en esa página web ingresa ese código, que es un código único para esa vivienda, que lo que hace es asociar el punto de la app con esa boleta. Y la persona lo podía hacer por sí misma, podía censar su vivienda y las personas que residían en su vivienda. Tenía, como les decía, es prácticamente un espejo del cuestionario que está en la app censista y se le agregan algunas llamaditas como de ayuda para que la gente pueda entender algunos conceptos, pero la idea es que sea 100% autoadministrado. En algunos casos que, como les comentaba también, hay personas que han tenido alguna dificultad, si se acercan al INEC o llaman al call center o mandan WhatsApp, entonces ahí sí les da una asistencia. E incluso a veces hemos terminado haciendo la entrevista por teléfono también para que la persona pueda terminarlo, pero está diseñado para que se haga de forma autoadministrada. Una vez que terminó ya el periodo de recolección oficial, abrimos la posibilidad de que las personas, a través de un visor, un mapa que se puso a disponibilidad, identificara a dónde estaba su vivienda, ¿verdad? Como en un Google Maps, que uno va y busca dónde está su casa, ahí marcaba, hacía una solicitud
Y nosotros, con base en eso, le generábamos el código, ya sabiendo cuál era el lugar, o que la UGM para nosotros era el punto de la unidad de geoestadística mínima, y con eso le generamos un código que ya nos permitía asociar que ahí en esa UGM se había hecho una solicitud de autocenso, se lo mandábamos por correo y ya con ese código igual la persona podía ingresar. Y teníamos una tercera opción, tenemos todavía, que es si la persona del todo no sabe usar, digamos, un visor como este, o nunca le llegó la boleta de papel, entonces puede llamar al call center o mandar un mensaje al WhatsApp. Llena un formulario o en el call center se lo llenan, donde ponen la dirección muy detallada, eso sí, ahí es información, la dirección muy detallada, y tenemos un equipo de personas de la unidad de cartografía que a partir de esa dirección están ubicando los puntos de las viviendas. Y con eso también les mandamos el código por correo. Entonces eran como las 3 opciones que tienen las personas, pero al final, digamos que la entrevista para todos es la misma, ingresan con el código y ya hacen la entrevista. Ok, nada más te hago otra pregunta que está en el chat. Dice, en comparación con los años, con otros años, la tasa de respuesta, si ha aumentado o ha disminuido. Disculpa, es que se me cortó un poquito y no escuché la pregunta. No hay problema, la repito. En comparación con otros años, la tasa de respuesta ha aumentado o disminuido. Bueno, esto es algo que todavía estamos haciendo el análisis de la información. Todavía están llegando datos, ¿verdad? Y estamos en ese proceso que les comenté. Son muchas etapas de procesamiento y hasta que podamos finalizar esas etapas sabremos cuánto finalmente fue esa tasa de respuesta. Entonces, por ahora no podría responder la pregunta con exactitud. Perfecto, y yo creo que con doña Irma cerramos para, ya tomamos más tiempo de lo que le habíamos prometido a Sofía. Entonces, doña Irma. Sí, buenas noches a todos y a todas y muchas gracias Sofía y Elizabeth por pues ampliarnos en un tema tan importante para la estadística y en general. A mí tengo una pregunta que me preocupa en enfocarse sobre el autocenso, porque por diferentes circunstancias a mí me tocó llenar como en diferentes viviendas, ayudar a llenar el autocenso. Por ejemplo, a mi mamá, a mi hermana, pero también me tocó a alguien que me preguntó qué tenía con el visor y que tuvo problemas con el visor. Entonces, de alguna manera, el autocenso está dirigido a una persona que tiene un cierto nivel de manejo, ¿verdad? Y entonces lo que me preocupa, o no sé si hay una estrategia, no me preocupa, pues supongo que sí la habrá, para los lugares donde más bien, o el tipo de zonas en donde tal vez se prevea o se esté previendo que las personas no van a llenar ese autocenso porque no lo pueden utilizar, porque requiere de una, digamos, de un conocimiento y de una habilidad que muchas veces no se tiene. Por ejemplo, mi mamá de 94 años, ¿verdad? Entonces yo le llené el autocenso porque aún cuando llegó la censista, mi mamá no lo pudo llenar. Entonces, esa situación, ¿cómo están previendo? ¿Qué estrategias están previendo o solo le están apuntando al autocenso? Gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad continúa la gente en campo, como les comentaba, que esa es una de las principales estrategias para llegar a esos lugares donde no hemos tenido tanta respuesta, incluido baja respuesta en autocenso. Esa sigue siendo una de las principales estrategias y se ha hecho muchísimos esfuerzos para que queden todavía censistas en campo. Pero también otras estrategias es que les estamos dando seguimiento a las solicitudes de autocenso con llamadas, con correos. Nos ha tocado, como les decía, también hacer las entrevistas telefónicas. Justamente muchos también han sido personas adultas mayores que quieren hacer el censo, entonces hacen la solicitud por el call center o por el WhatsApp y se hacen de forma telefónica.
para que no tengan que pasar también por toda la complejidad de hacer el autocenso. Pero sí se siguen haciendo esfuerzos para que podamos llegarle a esas personas. No sé, doña Alicia, si se quiere referir algo más sobre esto. Sí, bueno, primero un saludo a Irma y Agustín, que muy grato escucharles bueno, y a los demás, pero con ellos particularmente hemos compartido varios acontecimientos en el INEC. Sí, Irma, sí, en realidad el autocenso es una opción para algunos, ¿verdad? Para algunas personas con un perfil específico, pero es muy buena opción para este perfil, ¿verdad? Y digamos que puede ser limitado, pero en un censo, pues, hablamos de miles de personas. De hecho, hemos tenido respuesta en miles, ¿verdad? Por autocenso. Creo que esta estrategia que mencionabas de, de ayudar a otros a hacer el autocenso es algo que hemos visto muy positivo, ¿verdad? De uno mismo con sus familiares o esta conciencia, digamos, que se tiene de censarse y ayudar a los demás, se ve positivo, pero ciertamente y con no, y de hecho el objetivo pues no era hacer el censo a partir de autocenso, pero sí que fuera una herramienta válida para poblaciones que nos cuesta mucho acceder, por ejemplo, en condominios o en ciertos, digamos, lugares o que sí la utilizamos, por ejemplo, en viviendas colectivas como residencias estudiantiles. Entonces, son perfiles adecuados, ¿verdad? Para esto, pero la mayoría pues se basa en una entrevista cara a cara, que como dice Sofía, pues aún continuamos en un nivel más bajo, pero continuamos. Y bueno, y creo que fue lo del autocenso, pues una experiencia importante. Sí lo habíamos previsto para, por ejemplo, en esta etapa de recuperación de pendientes, bueno, es una alternativa más, ¿verdad? Y es parte de los esfuerzos que se hacen. Y sí hemos detectado, como dice Sofía, digamos, limitaciones, tanto de usuario de su perfil, bueno, y obviamente ocupamos que la gente tenga internet, y eso ya es una primera limitante, pero no es el único, y sobre todo el perfil de las personas. Yo diría que tenemos que, bueno, todavía nos falta analizar, pero que tenemos buena respuesta en ciertas poblaciones y creo que ese era un poco el objetivo, ¿verdad? Y en este momento, pues, nos da una posibilidad de seguir agregando personas censadas o población censada, que permite, pues, bueno, eso, agregar más a pesar de que no estemos ahí, ¿verdad? Y entonces es como una forma de poder trabajar cosas más masivas, sin digamos, a un costo bajo en términos de cantidad de gente en campo, ¿verdad? Pero bueno, es esa combinación, este control también que hay que tener entre lo que se hizo en campo, lo que se ha hecho por autocenso en una misma área de empadronamiento, esto que dice Sofía del control de que no haya duplicados, ¿verdad? Que no sea que alguien lo hizo por autocenso y después el censista pasó, ¿verdad? Es parte de esta complejidad, pero indudablemente yo creo que lo positivo de todo esto es tener la alternativa y que ciertas poblaciones sí están pudiendo ser censadas por este medio. Gracias. Bueno, yo creo que de mi parte, darle las gracias a Sofía y a Elizabeth por habérsenos unido, a contarnos un poco más de cómo va el censo, de qué novedades pues tiene este censo, y creo que todos y todas los que estamos aquí quedamos pendientes a los resultados que va a arrojar el censo en los próximos meses, ¿verdad? Y pues desearles el mayor de los éxitos en la finalización y en la culminación de este proyecto tan grande y tan importante pues para el país en general. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias desde la organización de las jornadas de análisis estadístico por su participación esta noche, y a todas las personas que se conectaron por participar en la charla.
Les recuerdo nada más, por favor, llenar el registro de la asistencia y también recordarles que mañana empezamos a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, para que no se me enreden y entonces nos estaríamos viendo mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito en las jornadas. Gracias, hasta luego. Gracias, éxitos, buenas noches. Buenas noches.